Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro pan cotidiano. Si estás llevando una carga o una aflicción, si estás pasando por un momento complicado, si estás sufriendo por alguna enfermedad, hoy te recuerdo las palabras del Señor Jesús. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre eterno, confiados en tu amor y en tu bendita promesa, nos acercamos al trono de tu gracia. Depositamos, Señor, ante tus plantas. Depositamos nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestra pobreza, nuestra incapacidad. Todo, Señor, lo ponemos en tus brazos de amor. Quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento: los pecadores convertidos viven una vida nueva. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25 y 26. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón no saben ellos mismos lo que significan estas palabras. En esta frase, un nuevo corazón, tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que significa, esperan que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A esto llaman conversión. Miles han tropezado para su ruina en este error, no comprendiendo la expresión «os es necesario nacer de nuevo». Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidos. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos que antes. Su vida no demuestra buen fruto. Oran frecuentemente y largamente y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión, pero no viven la nueva vida. Están engañadas. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Edifican sobre la arena y cuando soplan vientos adversos su casa se derrumba. Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas, en busca de los sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. Debe arrepentirse y manifestar verdadera fe. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte al orgullo y al egoísmo. Algunos incurren en un gran error al suponer que una elevada profesión sustituye al verdadero servicio, pero una religión que no es práctica no es genuina. La verdadera conversión nos hace estrictamente honrados en nuestro trato con nuestros semejantes, nos hace fieles en nuestro trabajo diario. Todo sincero seguidor de Cristo mostrará que la religión de la Biblia lo habilita para usar sus talentos en el servicio del Maestro. Son los principios nobles de acuerdo con los cuales se hace el trabajo, lo que lo tornan totalmente acepto a la vista del Señor. El verdadero servicio liga al más humilde de los siervos del Señor en la tierra, con el más encumbrado de sus siervos en las cortes celestiales. Mensajes para los jóvenes, páginas 69 y 70. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25 y 26. Cariñoso Padre que estás en los cielos, bendito, santo, grande, glorioso es tu nombre, Señor. Nosotros débiles, pecadores imperfectos. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender más acerca del verdadero significado de la conversión. Guárdanos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén,
Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.